Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir unos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a compartir algo de enseñanza. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Me han hecho algunas preguntas acerca de esto. Hicimos una recopilación como en otras ocasiones y vamos a grabar una serie que se llama Hablemos de Fe. Vamos a hablar un poco acerca de la fe. Es un elemento que está un poco mal comprendido dentro del pueblo de Dios. A veces por desconocer ciertos parámetros o carecer de cierta información, nos vemos en situaciones que no concuerdan con la palabra. Y antes de iniciar la enseñanza en sí, yo quiero decirles algo. Con frecuencia yo escucho a personas, ministros de diferente índole y categoría, por supuesto, y a mucho pueblo de Dios. Yo los escucho utilizar una frase, y es de que dice: la Biblia dice que con un grano de mostaza, que con la fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes lograr esto, puedes lograr aquello. Entonces, lo que sucede es de que a muchas personas esto les provoca una complicación. Y al principio yo pensaba que solo era a mí, porque hace mucho tiempo atrás a mí me provocaba una complicación, porque yo decía, si teniendo una fe que sea del tamaño del grano de mostaza, de una semilla de mostaza, si con esa fe, si con una fe de ese tamaño se pueden lograr tantas cosas, eso significa que yo ni a eso llego. Entonces, ahora que tú escuchas este audio y ves este video, quizás pienses: ay, a mí me pasa lo mismo, o me pasó lo mismo, o me esté pasando lo mismo. Y espero en Dios esto te ayude, esto te bendiga, porque ese es el propósito. El propósito es compartir palabra que nos ayude a salir de una condición en la que nos ha hecho sentir muy mal. Repito, en lo personal, a mí sí me hacía sentir muy mal esto. Entonces, nos dimos a la tarea de estudiar, y gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos guía, pudimos hacer una recopilación. Y durante algún tiempo lo hemos enseñado, y esta ocasión lo vamos a hacer a través de este medio. Bien, lo primerito que quiero decir es, abordando ya el tema, recuerden, es una serie. La serie se llama Hablemos de Fe. Entonces, hoy vamos a ver lo siguiente. Lo primerito es, la fe es sensata. Lo primerito que tenemos que aprender, la fe no es como algunos creen. Voy a usar un poco de lenguaje Gerson García. Los que me conocen saben de lo que hablo. Voy a usar un poquito mi lenguaje para aclarar esto. La fe no es una chiva loca. La fe no es algo que tú puedas manipular a tu antojo. No, la fe es sensata. Es lo primerito. Pero tienes que considerar que hay fe natural y fe sobrenatural. La fe natural es para cosas naturales. La fe sobrenatural es para cosas sobrenaturales. Ok, explico un poquito acerca de la fe natural. La fe natural funciona de la siguiente manera. Tú vas por una avenida, pues por una carretera, calle, lo que sea, y hay un río y hay un puente. Cuando tú llegas, tú no te detienes al empezar el puente y ves que pasan los camiones, ves que pasan trailers, ves que pasan carros, y tú no te detienes y dices, y si el puente se cae, y tú estás viendo que todo el mundo va y viene, y tú pasas sin pensar en nada. Tu fe natural te hace ver que puedes pasar, porque todos lo están haciendo. Eso es una fe física, es una fe natural. Pero en el reino, la fe natural no funciona. Entonces a veces queremos traer la fe física al reino y hacerla funcionar en lo sobrenatural. Mis amados hermanos, mi querido público, no es así. La fe natural es para lo natural.
y la fe sobrenatural es para lo sobrenatural. Tú te subes a un camión y traes el importe del pasaje en tu mano, te subes y le pagas al del camión, vas, te sientas y esperas llegar a tu destino. Tú no te detienes y dices, ay, ese chofer tiene cara de que no va para donde yo voy. No, tú viste en el camión que decía el nombre de tu colonia o la ruta que tú sabes que pasa para el lugar donde tú vas, y te subes, pagas. Eso se llama fe natural. Perdón. Entonces, lo que tenemos nosotros que considerar es, no puedes traer la fe natural al reino y querer que funcione en lo sobrenatural. Y pues vamos a abordar el tema. Lo siguiente que tenemos que ver es, basados en la palabra, vamos a ver 3 niveles. Y el primer nivel es nada de fe. Ahí les va. Lucas capítulo 17, verso 5, dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Si tú dices, auméntame el sueldo, es porque ya tienes un sueldo, o sea, ya tienes una cantidad, ¿cierto? Entonces, si tú dices, aumentanos la fe, significa que ya tienes. Bien, verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Bien, este pasaje es el que muchos utilizan para hacer una oración en la cual dicen que si tienes una fe del tamaño de un grano de mostaza, podría decirlo. Perdóneme, pero Jesús no está diciendo eso. Yo sé que esto a algunos les va a provocar complicaciones, sobre todo a los teólogos les va a provocar complicaciones, pero miren, lean bien. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Lo primerito que hay que notar en el pasaje es que Jesús está siendo sarcástico. Cuando ellos les dice, aumentanos, y Jesús les dice, si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dice, pues entonces no necesitarían de que yo les aumente la fe. Ustedes le dirían a un árbol, arráncate. Ahora, nadie en sus 5 sentidos, sabiendo que la fe es sensata, se para frente a un árbol y empieza a orar y decirles, arráncate y échate para allá, nunca se va a mover. Y hay quienes dicen, tú le dirías a ese cerro, quítate de aquí, muévete para allá. No va a suceder. ¿Por qué? Porque tienes que entender que la fe es sensata. La fe no es para eso. La fe no es para cuestiones de nuestro ego. La fe no es para lo que a nosotros se nos antoje. No. La fe sobrenatural, número 1, es sensata. Entonces, yo no estoy diciéndole a la gente que puede ir por la vida sin tener fe. No, tienes que tener fe. Vamos a ver más adelante cómo hacer para tener fe. Pero lo que queda claro aquí es que Jesús les está diciendo, si tuvieran. Cuando les dice si tuvieran, ¿qué es lo que les está diciendo? Ustedes no tienen nada. O sea, lo que intentaron hacerlo sin nada de fe. No sé si me explico. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, yo puedo ver en lo personal, repito, no estoy diciendo que para todos tiene que ser así, no, yo estoy diciendo que yo veo sarcasmo. Estoy diciendo, ustedes me dicen que les aumente la fe, si tuvieran esa cantidad de fe. Entonces le está diciendo, lo siento, no tienen fe. Bien, pasemos al segundo. Poca fe. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, la barca, la tempestad, el viento, la aparición, Jesús. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces, en Mateo
capítulo 14, verso 30. Dice así: pero al ver el fuerte viento, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cuál es la diferencia? En el primer pasaje vimos que Jesús lo está confrontando diciéndoles que no tienen, que les aumento si no tienen. Y en este estamos viendo que Él le dice a Pedro: Pedro, eres un hombre de poca fe. Pero luego, entre dos signos de interrogación, hay otra frase. Y esa frase dice: ¿por qué dudaste? Al tener poca fe, la duda te va a ganar. Al no tener la suficiente fe, la duda va a venir y te la va a apagar. En este caso fue miedo. Dice que Pedro tuvo miedo al ver los vientos. Entonces, no es lo mismo nada de fe a poca fe. Ahora bien, ¿cómo hago yo para obtener algo de fe? Vayamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, o sea, todos, a cada uno, los que están entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto me gustó. Hay una medida de fe que nos fue dada a todos. La diferencia es de que unos la usan, otros no la usan. Unos saben que la tienen, otros no saben que la tienen, y otros tienen miedo a usar lo que tienen. Lo vamos a ver más adelante. Número 3, mucha fe. ¿Recuerdan el centurión que va y busca a Jesús porque su siervo estaba enfermo? En Mateo capítulo 8, verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nada de fe, poca fe, mucha fe. Son 3 niveles los que encontramos en este caso. Ahora bien, voy a Marcos capítulo 4, verso 31. Fíjense lo que voy a explicar. Dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ok. Y esto me abrió el panorama. Dice, siendo la semilla más pequeña, que fue con lo que Jesús comparó lo nada de fe de los discípulos. Fíjense, dice, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando se siembra, ojo, cuando tú siembras una semilla, ¿con qué objetivo lo haces? El que siembra maíz lo hace porque quiere ver nacer milpas y quiere más adelante obtener elotes y luego maíz, del cual saldrá más semilla también. No es esa la enseñanza ahorita. El punto es, cuando tú siembras algo es porque sabes que va a nacer
va a germinar. Y dice que cuando es puesta en tierra esa semilla, crece y se hace la mayor de las hortalizas. Es decir, no hay otra que se le compare. Entonces nosotros debemos comprender que esa medida de fe que Jesús nos dio, tenemos que aprender a usarla. Tú puedes ejercitar tu fe, esa medida de fe, o puedes enfermarla y matarla, por supuesto. Ahora, voy a poner un ejemplo. En lo personal, yo quería salir de ese agujero, quería salir de ese atolladero, y pensaba en cómo hacerle para que mi fe fuera grande y funcionara. Y por supuesto me llevó mucho tiempo, porque en las iglesias normalmente se carece de este tipo de información, de este tipo de enseñanzas. Yo quería comparar mi fe o mi postura con la de otros, y por supuesto miraba a un evangelista, miraba a un pastor, miraba, qué sé yo, a alguien, o personas que ni siquiera ejercían un ministerio, pero con una fe tremenda. Y yo decía, qué fe tiene ese hermano, qué fe tiene esa hermana. Espérenme, hay ocasiones que ni siquiera es fe, hay ocasiones que las personas creen. No es lo mismo creer y tener fe. Cuando una persona cree, ejemplo, vas a orar por un enfermo, la persona cree que Jesús le puede levantar, cree que Jesús le puede sanar, y en el nombre de Jesús ora por la persona, se sana. Y la persona dice, qué fe tiene. Ahí no se manifiesta la fe. No. Les voy a decir dónde se manifiesta la fe. La fe se manifiesta de la siguiente manera: oramos por la persona, pero no pasó nada, y nos vamos. Creímos y oramos, nos vamos y creemos que va a suceder, porque la fe es la certeza de lo que se espera, no es lo que ya sucedió. Porque si sucedió, si lo estás viendo, entonces no es fe. Por supuesto. Entonces yo me voy creyendo que la fe es la certeza de lo que se espera, y tengo la convicción de algo que no veo, pero creo que va a suceder. Ahí se ejercita la fe. Entonces nosotros debemos aprender ciertos detalles de este tipo para no frustrarnos, porque cuando nos frustramos dejamos de usar aquello que Dios nos dio. Mis amados, la Escritura dice que a todos se nos fue dada una medida. Úsala con sensatez. No quieras hacer lo que otros hacen. Pídele al Espíritu de Dios que te guíe. Pídele al Espíritu de Dios que te ayude. Y voy a leer otra vez el pasaje de Romanos. Es Pablo el que le está diciendo a los hermanos en Roma. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No te compares con nadie, no pretendas hacer lo que aquel hizo. Estoy seguro que el Espíritu Santo te lo puede explicar mejor que yo. Es más, tal vez no te lo explique, pero te lleve a vivir una vida de fe sin necesidad de estar entendiendo tanto, porque cuando lo vives, lo vives. Hay personas que lo entienden pero no lo logran vivir. Ya vemos personas que hemos tenido experiencias que Dios fue el que nos permitió vivirlas. Quiero cerrar este espacio con un testimonio, uno de tantos que me sucedió, y que quede bien en claro que quien hace la obra es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios, es el Dios Altísimo, su poder es el que opera. Me llevaron a orar por una persona que estaba enferma, pero no me dijeron cuál era la condición. Entonces solo me dijeron: es que hay una persona que tiene cáncer. Dije: pues vamos, fuimos, oramos por la persona y nos regresamos. Yo oré y dije: Señor, yo suelto la palabra sobre el cuerpo de esta persona. Y nos fuimos.
3 días después llegan las personas y me dicen: oiga, la persona por la que fuimos a orar, dice, Dios la sanó, anda caminando, está comiendo y todo. Y le dije: gloria a Dios, gracias a Dios. Me dijeron: lo que pasa es que no le dijimos todo. ¿Qué pasó? Si esa persona la trajeron del hospital porque la desahuciaron y los médicos dijeron que ya no se podía hacer nada, que el cáncer estaba muy avanzado, que mejor se lo llevaran a su casa para que se muriera. Le dieron unos días. Eso no me lo dijeron. Tal vez me habría afectado, pero lo cierto es de que Dios sanó a esa persona. Y no es que yo tenga mucha fe. Sí me gustaría ser un hombre de mucha fe. Yo le creo a Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo creo que Jesús sigue haciendo milagros. Yo creo que Jesús sigue sanando. Yo creo que Jesús sigue libertando. Y por supuesto Jesús sigue salvando a las almas. Yo ruego a Dios para que Él les guíe y que estas palabras que he compartido con ustedes les ayuden y puedan empezar a vivir una vida sin frustraciones. Tranquilos. Esto es un ejercicio. Ejercítate día con día, pero no comparándote con otros o no queriendo hacer lo que otros hacen. Tranquilo, deja que el Espíritu Santo te guíe y vas a tener hermosas experiencias con Dios. Y damos por terminado este espacio y estaremos compartiendo el siguiente espacio de la serie Hablemos de Fe. Dios me los bendiga.